Yo estaba tan tranquila en uno de mis vídeos cuando alguien me dijo: la visión que tienen los japoneses de los españoles la podemos encontrar en Shima Spain Mura, un parque temático dedicado a España. ¿Shima Spain Mura? Japonesas dando vueltas en los tomates. ¿Qué es eso? Paella con salchicha y mejillón. ¡Las Cibeles! Vais a alucinar. La dama de Elche, ¿no? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a la villa española de Shima. Reminiscencias de la exótica atmósfera de una ciudad española y lleno del encanto español. El parque temático Villa Española de Shima ofrece atracciones, espectáculos, restaurantes y tiendas de regalos para todas las edades. Fijaos ya que parece un toro, o sea, va con los colores de la bandera española y luego lleva unos cuernos. Y aquí arriba también, ¿le veis los cuernos? Pero veis que llevan como que van vestidos como de toros, que llevan cuernos. Una flamenca. Flamenco, no podía faltar. Esto parecen tomates. Atracciones. Ya empiezan a aflorar los estereotipos. La montaña rusa retrofuturista Toro de Hierro. Ay no, por favor, y es un toro efectivamente. Fijaos, Teatro Puerta del Cambrón, y nos dice: experimenta la poderosa sensación de realismo que emana de esta pantalla gigante. Diseñado según la Puerta del Cambrón en Toledo. Una antigua ciudad española, este cine incluye una pantalla gigante e introduce a los visitantes en la historia y cultura española. Me encanta porque, como veis, va cogiendo de aquí y de allá. Obviamente hay unos estereotipos aflorando por un sitio por otro, pero como veis van cogiendo elementos, que si de Toledo, que si de Cataluña, que si de Madrid, o sea, un poquito de todo. Esto es un batiburrillo. Nos dice ahora: Museo Castillo de Xavier. Experimente la historia de España con más de 12.000 años de antigüedad. Vamos al Museo Castillo de Xavier. El Castillo de Xavier. Han dicho, bueno, las luces de las que ponen en Navidad, pues... La luz de la feria la ponemos por todos lados. Nosotros la vamos a poner como si fuese algo típico también. Sí, esto tiene que ser muy preciso porque es el centro de promoción de España. Entonces sí. Para así la gente que haya tenido esta toma de contacto con este parque diga: ¡ay, pues voy a venir a España! Mira, de los gigantes y los cabezudos. Pero parece Altamira. Lo del tema de la Atapuerca, ¿vale? Como veis. ¡Mira! Bueno. El tema de las pinturas rupestres de Altamira, eso. No va a estar aquí la dama de Elche, ¿no? Auténtica, sino... Salón de la Embajada. Este salón multiuso se ha diseñado a semejanza de un antiguo edificio que se encuentra en Pamplona, en el norte de España. Es que estoy alucinando. Viaje aventurero de Don Quijote, no, por favor. Aparte de las mascotas, del toro y todo eso, tenemos aquí al perrete, que hace de Don Quijote y de Sancho. Mirad cómo han recreado el molino. Tiene su puntillo con su grano. Oye, pero bueno, me parece increíble. El vuelo mágico. Don Quijote volaba. El vuelo mágico de Don Quijote. Esto sí, mira esto qué detalles, sí. Galicia. Además, estas cosas sí son auténticas, esto no son reproducciones. Este plato sí es familiar que tiene este plato en casa. Esto sí, esto bueno, sí qué me detalles, gusta. ¿Qué fijaos? Mira, mira, mira. Esto es muy español. Desde luego que sí. Esto sí. Nos gusta. Ole. Montaña rusa invertida, los Pirineos. Los Pirineos. Así que nada, me voy a montar y... Una montaña rusa para los amantes de las montañas rusas. Esta montaña rusa invertida está diseñada inspirándose en la cadena de montañas de los Pirineos, en la frontera entre España y Francia. Súper interesante. Mundo del 360 fantasía de Dulcinea. ¿Veis cómo va cogiendo de aquí, de allí, de aquí, de allá? Gran Montserrat, bueno, me encanta. Bueno, tenemos aquí otra atracción que se llama Gran Montserrat, patrocinado por Bridgestone, como si fuese pues el tema de circuitos y esas cosas, y como veis, pues rollo una montaña rusa. Experimenta la sensación de abalanzarse por una montaña rocosa, diseñada como Montserrat, como las torres rocosas situadas sobre los suburbios de Barcelona, en el noroeste de España. La Tomatina lo tiene todo.
La tomatina. Disfrute de esta emocionante atracción en un tomate giratorio. Los japoneses dando vueltas en los tomates. ¿Se choca o no se choca? Disfrute de un emocionante viaje en un tomate giratorio. Presentamos la tomatina, un viaje en una taza de té que se mueve formando un 8. A tomatazo limpio. El tema de esta atracción es la tomatina, un festival en el que se arrojan tomates y que se celebra anualmente en Valencia, España. Esto es gracioso porque cuando empieza dice, vamos tomatina. Carrusel de Gaudí, qué bonito, o sea, fijaos, Batalla del Alcázar. ¡Hostia! Una atracción de gran calidad. La batalla del Alcázar. Un nuevo señor malvado ha aparecido. Las ruinas del castillo medieval crean el escenario para la gran batalla de esta famosa Batalla del Alcázar. Oh sí, es como recordaba la batalla del Alcázar cuando la estudié en los libros de historia, así igualita. Recuerdo esas batallas épicas contra bichos alienígenas. Gracias a los mapas proyectados y luces de producción, la experiencia es mucho más excitante. ¡Demonios! Esqueletos, zombies y todo tipo de monstruos malignos. Que para nada tiene que ver, obviamente, con la batalla del Alcázar. Santa María oscilante. Experimente la Santa María. El swing Santa María. Como un dinámico vaivén. Durante la edad de los descubrimientos, la Santa María surcó el océano con Cristóbal Colón a bordo. A bordo de ese barco, la Santa María oscilante ofrece un rápido movimiento arriba y abajo como de péndulo. Suena un poco raro, ¿vale? Pero bueno, es el típico barco de oscilación. Bueno, yo es que estoy alucinando. ¡Qué fuerte! El tren fiesta. ¿Cómo no va a salir la palabra fiesta? ¿Cómo no va a salir? ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Montserrat para los niños. Fijaos la temática, cómo se notan todos esos elementos de Gaudí, de mosaicos. ¡Qué bonito! ¡Ay! Incluso, mirad lo que dice. Súbete a una salamandra mística. O sea, que es la salamandra del Parque Güell. ¡Ah! Me encanta. Estoy alucinando. Alucinando. Vamos a ver el entretenimiento. Desfile Parque España Carnaval Español. Dice, basado en los famosos festivales españoles y en la cultura tradicional de España. Este desfile está lleno de alegría y sonrisa. Ay, 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 mira con el vino, las piñas. Ay, por favor. Aquí está, no podía faltar. Espectáculo flamenco. Bailadores de flamenco fascinan a los asistentes con su espectacular taconeo. ¡Ole! Flamenco, no podía faltar. Espectáculo nocturno festival estival, festival de verano. Esto parece como una feria o como la feria de abril. Mira, y esto es que parece, vamos, cualquier feria de abril. Aparte de, obviamente, los estereotipos que nos vamos encontrando de fiesta, que si los toros, que si el flamenco, que ya sabemos que no es así en toda España, que al final esa es la imagen folclórica que se proyecta o que se ha proyectado y que muchos extranjeros han recibido, pero que la realidad en muchos sitios de España es que no se baila flamenco en todos sitios, no todo el mundo sabe bailar flamenco, no a todo el mundo le gustan los toros y en fin, así con todo. Y ahora sí, vamos a centrarnos en los mundos fantásticos de esta Shima Spain Village para descubrir realmente cómo se ve y cómo se ve esta experiencia en primera persona. Así que vamos a descubrirlo. Fíjate las fuentes, ¡ah! Las cibeles. Es que fijaos cómo han recreado cada detalle con tantísimo cuidado. O sea, me parece increíble. Esto es la Plaza Mayor, sin duda. ¡Qué bonito! Míralo, el caballo de la Plaza Mayor de Madrid. Puerta del Cambrón. Ay, por favor, es que me parece... Y luego es que han hecho un batiburrillo con todo. Cojo de aquí, cojo de allí y lo uno. Mira, esto parece Andalucía. ¡Qué maravilla! Calle Santa Cruz, Plaza Colón, Los Molinos. Aunque bueno, el Molino no se parece mucho. ¡Mirad el Colón! De Barcelona. Estatua de Colón. Me parece Museo Xavier. ¡Mira la Dama de Elche! ¡Ay! Me parece tan interesante cómo captan distintas esencias, cómo intentan plasmarlo todo. ¡Mirad! Pero si esto es el Parque Güell, la tomatina. ¡Ay, los tomates! La Santa María. Los Pirineos, que hemos visto que era una montaña rusa. Gran Montserrat. Es que fijaos, es que ese Parque Güell es Gaudí.
Estoy en shock. Estoy ahora mismo que no puedo procesar. Shima Spain Village. Ahí ya tenemos al Quijote. Ay, por favor, si es que eso es Sevilla casi. Está Don Quijote y Sancho Panza. Muy buenas a todos, gente. Hoy me he venido a un sitio bastante apartado. Madre mía, estaba a tomar por culo. Pero bueno, aquí estamos. Parque España. Y os preguntaréis, ¿qué es Parque España? Bueno, pues es un parque temático que han hecho los japoneses dedicado a mi país, ¿vale? A España. Y es bastante gracioso encontrarse cosas así, ¿no? En Japón, ¿no? No lo sé, lo que estoy viendo no tiene puto sentido. Señores, aquí tenemos las Cibeles, ¿vale? Pero detrás de las Cibeles, en fin, ahora os lo enseño. Pero lo que encontramos aquí ya, al lado prácticamente, es la Plaza Mayor. Oye, si te está gustando este vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, que es completamente gratis. Una mini Plaza No Mayor, me lo al igual que el creo. otro, era una mini Cibeles, pero recreado con bastante fiel. Hombre. No igual. Bueno, y así como quien dice, como hemos estado antes en Madrid, pues perfectamente los que sé de Barcelona sonará esto. Me muero. El Parque Las Güell. canaletas que están hechas por Gaudí. Y aquí estamos, pues una representación bastante similar. Pero a ver, es que esto les encanta a los japoneses, es lo que visitan cuando van a Barcelona. Entonces, Claro. pues aquí seguimos, ahora estamos en Plaza de Fiesta, la cual pues obviamente al ser un parque de atracciones pues tenemos un tío vivo, tenemos otro teatro que es el Teatro Puerta del Cambrón. Cambrón. ¿Vale? De Toledo. Bueno, ya esto se está volviendo un poco más sureño, estamos Avenida de Carmen. Avenida de Carmen. Bueno, como veis, tenemos Plaza Cibeles, Plaza de Fiesta, Plaza Mayor y la calle Santa Cruz, así como el Museo del Castillo de Xavier. Así que, bueno, Interesante. vamos. Galla Gallina. De Barcelona, de repente estamos ¿En Andalucía? Mano, mano. Mano, mano. Hostia, además en azulejo, además, todo esto, oh Dios mío. Es como Andalucía, mira, con platos ahí De cerámica. dibujados Qué de esto. bonito. Dios mío, qué bien hecho. Increíble, parece que estoy en las tierras de mi madre, Dios mío. Madre mía, pese a que esto esté cojonudamente Fíjate, hecho, no creo que ¿eh? han hecho una foto, han hecho lo Como mismo. los patios Valencia cordobeses, bueno. Pastelería no pinta mucho. Y como no, una tienda se llama El Rastro. Rastro. Valencia. Qué bonito, qué bonito. Pero está súper bonito. La verdad es que, coño, se ve que es muy típico, ¿no? El tema de las Iglesias. Oh, Dios. ¿Qué me dices? Es una recreación de una iglesia, Dios mío. Un parque temático con una iglesia. ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Se casaron! ¡Se casaron unos japoneses aquí en la iglesia esta, Dios mío! ¡Oh, my God! Creo que los japoneses han tomado bastante en serio la idea de cuantas más macetas pongas en las paredes, más español parece, por lo que veo. Ay, por favor. Pero es genial ver a través de sus ojos qué es lo que ellos perciben, cómo ellos interpretan lo que ven, cómo interpretan Dios. España. Es un águila de verdad, ¿eh? Esto Se me va parece a la mojar cámara, ya Alhambra. verás, se me va a mojar la cámara, me voy a cagar en su puta madre. Ah, bueno, menos mal, menos mal. San Fermín. San Fermín. Aquí Fijaos. tenemos los San Fermines. La representación. Mira, Racing de fútbol. el Barça está por ahí. De Madrid, Y el Madrid. de Borrones. Turrones. De la vida y el almendro. Vamos con el tema de los restaurantes y estoy segura que estás deseando, tanto como yo, descubrir qué tipo de comida ofrecen aquí. Restaurantes. Mi casa. Cántaro. Maestro, polvorón. Ay, por favor, es que de verdad aparecen los soportales y los establecimientos que hay dentro de la Plaza Mayor. Paella. Ya estaba faltando. El patio. Azul, madre mía. Perrito. Fijaos la decoración de mosaico.
Restaurante Amigo. Restaurante Alhambra. Auténtica comida española en una atmósfera relajada. El entramado de ladrillos y cristales tintados en el restaurante produce un efecto único, reminiscencias de la arquitectura árabe. ¡Qué interesante! El menú de bebidas incluye sangría y otras bebidas alcohólicas. Cafetería Salud. Esta cafetería, situada dentro de una galería comercial de la Avenida de España, es de planta abierta, de forma que puede sentarse en la terraza, incluso aunque haga mal tiempo. Es que las terrazas en general les fascinan a todos los extranjeros, de verdad. Restaurante Comedor. Fijaos también la tipografía que utilizan para los logos. Tanto adultos como niños disfrutarán de este buffet. Bar Torero. Oh, le di que sí. Disfrute de un rato estupendo a la mesa de este bar español. Fijaos, es que tiene aspecto como de, sí, pues de bar, de taberna. En España es costumbre que todos se reúnan en torno a una mesa con comida ligera en forma de tapas y otros platos a mediodía. La alegre música española y los trajes de luces en las paredes dan al bar Torero un ambiente totalmente español. Es un detalle porque al bocata de jamón le han echado un poco de aceite, como veis, pero demasiado quizás, ¿no? En comparación, y el jamón pues es muy poco curado. Vamos a ver a qué sabe. A ver, ese bocata de jamón. Bueno. No sabe mucho a jamón serrano. ¿Sabes? Yo qué sé, si coges un croissant, le metes jamón serrano del barato y le echas bastante aceite, pues sabe a eso. Restaurante Amigo, no puede fallar. Cuando cada miembro de la familia quiere algo diferente para comer, este es el sitio ideal. ¿Cómo no? Tenía que haberlo, un restaurante que se llamase Amigo. Amigo. Pero no os confundáis, pone cachucare también. No, en serio, también hacen paellas, ¿vale? Lo que pasa es que caras de cojones y, como veis, paella con salchicha y mejillón, algo todo muy acorde, ¿vale? Ya sabéis lo que es una auténtica paella con salchicha. Restaurante El Patio, fijaos, con las plantas, las columnas, los arcos. La luz del sol entra por los ventanales y envuelve el patio en su calidez. El interior es espacioso y dispone de mucho espacio entre sillas. Café mi casa. Deje que nuestro pan y nuestros pasteles endulcen su descanso para el café. Me encanta. Pizza La Roja. La pizza se hornea allí mismo y se sirve recién salida y calentita. Café de las mascotas Chico. Las mascotas riquísimas abundan en este colorido restaurante. Ay. Fast Food Restaurant Hermanos. Llenos de sabor, nuestro menú tiene donde elegir para todos. Y bares pequeños, me encanta. La Villa Española de Shima dispone de 5 bares pequeños que ofrecen comida para llevar. Desde comida ligera hasta dulces. Los churros y las palomitas saben diferente en cada bar. No deje de comparar los sabores en todos y cada uno de ellos. Fijaos cómo van recreando estos kioscos, estos puestecillos que hay en la calle para comprar o bien churros o bien simplemente un café. Y tenemos, como veis, el primero que se llama Azul, Viento, Molino, Perrito y Desayuno. Fan incondicional. Vamos a las tiendas. Ay, por favor. Es que los títulos de todos los establecimientos son las típicas palabras. Cuando un estudiante extranjero no hispanohablante empieza a aprender español, son las típicas palabras que primero se aprende. Amigo, hasta la vista, hermano. Fijaos, tienda de recuerdos Hasta la Vista. Me encanta. Tienda de caprichos Fantasía. Selecciona artículos con la adorable Dulcinea. Me encanta, fijaos que Dulcinea aparece constantemente. Tienda de artículos para el hogar La Familia. Fijaos, es que parece una tienda de verdad de recuerdos, ¿no? De souvenirs de España. Tienda de moda Maestro. Tienda de cerámica Cántaro. ¡Qué interesante! Artículos de mesa en colores alegres que le recuerdan la pasión española. Ahí lo tenemos. Esos estereotipos. Un taller de artesanía que se llama Mano a Mano. Incluso los niños podrán hacer a mano velas de gel. ¡Qué fuerte! Galería de porcelanas Lladró. ¡Qué bonito! Los elegantes artículos de decoración interior procedentes de Valencia han llegado a Japón. Me encanta. Galería de perlas Margarita. Por favor,
Tiene recuerdos hasta la vista, fijaos con esos vinos. Estudio fotográfico, foto fantástica. Colóquese un traje de flamenco y diga patata como todo un español. Cámbiese y use un colorido alegre traje flamenco para una foto de recuerdo. Colóquese como un verdadero bailador de flamenco en una pose elegante contra el fondo de una hacienda española. Bueno, fabuloso. Eso me parece una fantasía. Tienda de dulces y comida importada favorito. Y aquí, como veis, pues hay un poquito de todo importado. Mirad esas patatas Lay's. Oh, Dios mío, tienen una paella de plástico como las que os enseñé en Capabasi, pero... Restaurantes españoles Los soportales, de la para Plaza promocionar Mayor. sus productos. Y bueno, como veis, pues venden paelleras. Paellas. Aceite también. Oh, Dios mío, venden aceite. Pues al final productos de Aceite de importación, oliva. ¿no? Borges, oh, Borges, Dios mío. Tienda de dulces Polvorón. Me encanta. Una tienda de polvorones aquí. Polvorón. Es súper gracioso. Venden polvorones de todo tipo, ¿vale? Está el polvorón clásico, ¿vale? Como veis, tiene un tamaño mucho más pequeño que los polvorones que se suelen Me vender en muero. España. Atención, que ya empezamos a encontrarnos cosas raras. Si repite 3 veces polvorón antes de comer este dulce, según la tradición española, yo esto es la primera vez que lo oigo, pero bueno, es igual, quizá algo de mi región y en otras comunidades sí se dice, será bendecido con felicidad. En el momento de morder un polvorón se funde en la boca con su deliciosa textura en polvo. Pruébelo, al menos una vez. Polvorón de vainilla, polvorón de chocolate, caramelada, polvorón de fresa y polvorón de té. De té poco de verde. todo. ¿Puede ser? Unos llaveritos de monjas del convento kawaii. Pero espera, porque si te ha gustado este vídeo, este te va a dejar boquiabierto y con este vas a alucinar.